Pero los tiempos han cambiado y el país también, y Torres está asustado, angustiado, constata que no puede conectar los puntos, como dicen los psicólogos, no están todas las piezas del rompecabezas, y otras no las conoce, inclusión, paridad, dignidad. La amenaza se vuela en el aire, faltó orden y mano dura, los chilenos divididos como nunca entre el amor y el odio, quedan solo unos días, hagan sus apuestas, el mundo nos mira. Rechazar para reformar, aprobar para lo anterior. Amarillos y merluzos, ahora es cuando, te creo, no te creo. Torres cierra los ojos, se imagina un gran vaso de leche colmado hasta el borde. Necesitamos un nuevo texto con amor, el borrador no sirve, la vieja constitución tampoco. Cambia, todo cambia. Los ríos del barrio, los niños jugando una pichanga. Los aromos irrumpen como un tornado amarillo irreverente que bordea las veredas de todo el vecindario. Atrás, en el patio, la ropa recién lavada se mece desde unas cuerdas de plástico, como notas musicales de un pentagrama. La amnesia avanza como una marea blanca que le lame los talones. Una telaraña tupida y viscosa envuelve su cerebro. Intenta comprender, apruebo o rechazo. Así termina uno de los cuentos de Fracturados, 11 cuentos de Odette Mañé, quien nos acompaña esta mañana en el estudio. Odette, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Antonella. Gracias por la invitación. Bien, pese al frío y todo, pero digamos hasta acá tengo un gran placer de poder tener la oportunidad de conversar de mi libro que salió hace poco. Sí, bueno, yo escogí ese extracto en particular porque también le da mucha contingencia, ¿no?, a el libro. Ese relato en particular además está contado desde el punto de vista de un militar de alto rango, que se está haciendo preguntas respecto a su lugar acá, en este presente, ¿no? Y eso quizás es una de las cosas que cruza todo el libro, que no es un libro melancólico en el sentido de que está instalado en el pasado, ¿cierto?, con añoranza de aquellos que perdieron, ¿cierto?, la vida o los sueños, sino con cómo eso sigue haciendo eco hasta el presente. Odette, cuéntanos respecto a ese ejercicio, a hablar de cómo ese pasado doloroso, independiente del bando y el lugar que uno haya ocupado en ese momento, sigue haciendo eco, y por qué te interesaba contar desde ahí. Qué bueno el alcance que haces, porque efectivamente no es un libro, diría yo, color sepia. Es un libro que tiene, yo creo, muchas claves para decodificar hoy, para entender algunas cosas hoy. El texto que tú usaste, aludiste, es efectivamente el texto más contingente de los 11 cuentos. Pero yo quise incorporar también al mundo militar a esto, porque este libro no es un libro sobre las víctimas civiles caídas. Es y no es. Por supuesto, recoge lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura, que se tradujo básicamente en los detenidos desaparecidos, en los exiliados, los torturados, los secuestrados, los quemados, en fin, no todos están en ese libro, porque lamentablemente si hubiera tenido que aludir a todas las violaciones habría sido un libro de 850 páginas. Yo quise hacer como un botón de muestra para visibilizar el tema de los derechos humanos durante ese periodo tan doloroso y tan, yo creo que todavía tan pendiente, que es un tema que aún no ha sido zanjado del todo y que creo que merece una reflexión y una discusión adicional. Y en buenas cuentas mi libro es una invitación a reflexionar, no a levantar odios ni resquemores, al contrario, es una invitación a dialogar con cierta tolerancia, sin beligerancia, sin descalificaciones, porque es un tema que aún incomoda a muchos chilenos y chilenas. No sabemos bien dónde ponerlo. Y estas historias pueden causar un poco de escozor, yo creo. Sí, bueno, de hecho ese es el único cuento, el que yo leí, que alude de manera muy tangencial, ¿no?, a lo que me imagino era el momento en que tú estabas escribiendo ese cuento que tiene que ver con el proceso constituyente y la campaña que alrededor de esa. Y cuánto de el pasado y cómo uno se sitúa respecto a ese pasado tuvo que ver con la manera en que votamos en ese momento también. Entonces, claro, para quienes dicen, para los amnésicos, ¿no?, o los deseosos de la amnesia, que dicen, no, hay que poner aquí, borrar esto, dar vuelta a la página, esa palabra, ¿no? Yo creo que tu libro es un interesante argumento, decir, no se puede dar vuelta a la página porque estamos todos construidos desde ese lugar, ¿no? Y preguntarte por ese todos y todas, porque tu libro tiene muchos puntos de vista.
hay gente que perdió a personas, hay deudos, hay, como hablamos del mundo militar, hay exiliados, hay gente que hay retornados también. Hablemos de tu interés porque en estos 11 relatos aparecieran muchas voces, muchos tipos de experiencias distintas. Efectivamente, yo creo que es un volumen de piezas, de una especie de rompecabezas que se va armando con gente que lo pasó muy mal, no solo los civiles, los militares también estaban, como en ese relato, están confundidos, están con temor. Y quise como, de nuevo, representar, en el caso de la gente, de las víctimas, de los familiares de los detenidos desaparecidos, por ejemplo, de los retornados que tuvieron un regreso muy doloroso, que ese es otro tema, de cómo la patria, iba a decir, los acogió, pero la verdad que no los acogió, y ellos no reconocieron una patria a su regreso, y muchos de hecho volvieron al país donde habían estado asilados. En fin, en el caso de todos en realidad, pero de los caídos yo quise encontrar a través de la literatura una forma de honrar sus vidas y sus nombres, de sentirse validado, porque hay gente que aún siente el dolor de no haber sido reconocido en su experiencia, en su dolor, y de no haber sido validado en las opciones que tomó que fueron en contra de su voluntad. Los expulsados, los asilados, los relegados fueron gente que vieron sus vidas truncadas y que otros decidieron por ellos. Entonces eso es muy fuerte, es muy doloroso, y quise recoger y compartir eso. Este libro es un ejercicio de memoria. No es, como dices tú, efectivamente, no es la nostalgia lo que aquí impera como tono, sino más bien la sobriedad también en el dolor, porque yo, si te fijas, no uso muchos adjetivos, no digo, oh, qué horror lo que pasó. No, es una cosa muy descriptiva, escueta, ¿no? Sobria. Yo no tengo para qué dramatizar nada porque los hechos son suficientemente dramáticos, no hay que agregar nada de drama a esto. Simplemente hay que ponerlo en la pauta, como decimos nosotros los periodistas. Claro, estamos conversando con Odette Mañé a propósito de Fracturados, 11 cuentos que fueron editados recientemente por Editorial Forjas. Ahí en radio.uchile.cl hicimos ahí la nota cuando esto se lanzó. También hay una nota en donde conversamos con Odette Mañé al respecto. Y Odette, además de escritora y periodista, tú has trabajado en el mundo de la diplomacia y también has trabajado como corresponsal para medios extranjeros en Chile. Y eso también aparece en el libro, todos esos mundos, ¿no? Entonces quería preguntarte por ese ejercicio de todas las versiones de tu mundo profesional y cómo también acá le entregaron herramientas a la Odette escritora para habilitar este libro. Sí. Yo me di cuenta cuando tuve el libro en mis manos, cuando terminé de escribirlo, de que yo llevaba mucho tiempo masticando estas historias. Tenía, como digo yo, me daban vuelta en el cuerpo. Me sentía un poco embarazada de estos cuentos. Y quería de alguna manera liberarme de ellos. Yo fui redactora de Derechos Humanos en la revista Hoy durante 8 años. Estuve 10 años, pero los últimos 8 me especialicé en Derechos Humanos e hicimos todos los casos, digo yo con ironía, los casos felices de Chile y la dictadura, que lamentablemente nunca faltaron los temas no hubo ninguna semana en que nos hubiéramos quedado sin tema. Éramos, por supuesto, muchos colegas, ¿no? En la revista Hoy estaba Patricia Verdugo, bueno, que no necesita presentación, era como hermana mía, y nos íbamos turnando en los temas. Y después vino con la democracia, claro, me tocó estar en 3 representaciones, en misiones diplomáticas, que también, claro, me dieron cierto respiro, ¿no? Uno no podía hablar públicamente de estos temas como diplomática, pero fue un tiempo de reposo de los textos. Entonces, al regresar a Chile en el 2018, dije ya, es ahora o nunca, hoy es cuando, y me puse a escribir 1, 2, 3, de repente me di cuenta que tenía 11 cuentos que habían salido acá en varios portales. Y dije, es el momento como de usar también lo que yo había aprendido afuera. Yo me reuní con muchos exiliados estuve 20 años fuera. En Londres estuve, y en Londres había muchos chilenos exiliados, en Inglaterra en general. Y recogí sus historias, ahí hay más de una. Sí. Porque si te das cuenta, también no todo sucede en Chile. Está el cuento de gente que
que cuenta cómo se las arregló para armar una segunda vida en el extranjero, a veces sin familia o con gente que no vino nunca durante los 17 años y que regresó al final de la dictadura para acá, y el retorno no fue amable. No, hay un cuento de un berlinés que está al principio que dice: yo no soy chileno, soy berlinés, versus un cuento de una mujer que está en Londres y que nunca, o sea, él no quiere nada con lo que fue y ella no puede salir de lo que fue. Claro. Y está ese doble tipo de experiencia, ¿no? Pero a mí también me conmovieron mucho de los cuentos que tienen que ver con las distancias familiares. Que es más común de lo que se cree. Exactamente, y de hecho, no sé si a ti te pasó, o sea, es una cosa que estuvo muy en el ambiente a propósito de la revuelta y después de los procesos constituyentes, es como que empezaron a emerger los lugares desde donde nos situamos. Y reaparecieron, ¿cierto?, estas distancias, o como que se hicieron evidentes aquello que habíamos querido ocultar por algunos años. Y tu libro también habla de eso. Yo creo que, de nuevo, el chileno en general tiene problemas con la necesidad de abordar los temas. No es bueno para enfrentar lo que hay que resolver. Le hace el quite al conflicto, porque los derechos humanos claramente huelen a conflicto. Entonces, en la familia se tapó, se disfrazó, se hizo callar estos temas, y cuando uno volvía del exilio, que le pasó a tanta gente, quiso validar su experiencia, quiso compartirla. Uh-huh. Y se encontró, por ejemplo, con una enorme indiferencia. Yo hablé con mucha gente afuera que decía que lo que más le había dolido cuando volvió, o hablé con ellos acá, era la indiferencia incluso de sus familias, que no le preguntaron nada. Habían estado 15 años fuera y era como, ¿en qué quedamos? Claro. O mejor no hablemos de eso, porque ¿para qué nos vamos a poner tristes? No, mijito, de nuevo, con la misma historia. Y no es gente de derecha. Uh-huh. Sí, sí. Es gente que simplemente no quiere saber. Hablábamos de esto, el tema de que es muy difícil para el chileno enfrentar lo que está ahí, lo que necesita hablarse. Ahora, como periodista y como diplomática, Odette, tú has visto muchas realidades, además de la chilena, ¿no? Y te pregunto así como seriamente, ¿hay alguna posibilidad de uno lo piensa también en la psiquis propia, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de vivir con tranquilidad si uno no trabaja el trauma? No, pues, o sea, yo creo que es precisamente este tema de la memoria que está muy presente ahí y de la identidad, de quiénes somos. Yo creo que gran parte de los problemas que hoy tenemos como chilenos obedece a esta incapacidad de discutir lo que sucedió, de enfrentarlo y de intentar buscar un relato común como país de lo que nos pasó. Porque esto no fue un drama familiar, que a ti te desaparecieron una hermana o un hermano o el papá, o que a ti te pasó. Lo que no hemos podido aún lograr y consensuar es que este es un drama de país y que tenemos que así trabajarlo, porque si no el tema, esta frase tan bonita del nunca más, va a ser más bien un slogan. Y lo que yo quisiera a través de esfuerzos como esos, como el mío, es de que podamos entender de que el nunca más debe ser un compromiso de país. Pero para eso hay que entender. ¿A qué le decimos nunca más? Yo siempre digo, la memoria supone la voluntad de saber y el coraje de recordar. Uh-huh. Porque si no lo hacemos, yo creo que estamos entrampados en esto. El tema no está agotado y se nota que la convivencia no es sana, y en gran parte no es sana porque no hemos podido abordar esto en un diálogo que nos una, en que podamos tender puentes. Uh-huh. Por eso el título, porque yo creo que no solo las víctimas son las fracturadas, sino que el país está fracturado. Uh-huh. Bueno, para cerrar, Odette, ¿qué te gustaría que pasara con el libro? El libro ya está en librerías. Me gustaría que se vendiera, claro. El libro está en librerías, está ahí disponible, se lanzó hace algunas semanas ya. ¿Cómo ha sido tu evaluación de la recepción que ha tenido hasta ahora? A mí me impresionó para el lanzamiento, que fue harta gente, lo hicimos en la Biblioteca Nacional, la cantidad de gente que se me acercó, que yo no conocía, la mayoría eran amigos, claro, pero hubo gente que no conocía y que se acercó muy conmovida ante esto y me dijo, por primera vez siento que alguien habla por mí,
Y para mí eso fue muy importante de alguna manera, sin pretensión, sin arrogancia, decir que mi voz es la voz de otros que también quisieran verse validados en su sufrimiento y poder ser capaz de decir, mira, esto me pasó a mí, yo no sabía que esto le había pasado a ella. Un poco romper la soledad, porque yo creo que estos cuentos, estas experiencias fueron experiencias muy dolorosas y también muy solitarias. Sí. Y claro, y el silenciamiento es una otra manera de darle solitud, ¿no? Y de castigo también, porque el silencio puede ser un castigo muy elocuente. Claro. Bueno, Fracturados, 11 cuentos de Odette Mañet, un libro muy conmovedor. Ella me preguntó qué me pareció, le dije, me pareció duro, pero yo creo que una de las cosas que yo celebro del libro tiene que ver con esta diversidad de experiencias que aparecen, ¿no? Está contado desde muchos lados, los relatos son chiquititos, el libro es cortito, pero delgadito, pero pesadito. Sí, exactamente. Yo creo que son de esos libros, yo siempre digo que deberían venir aquí como la comida, con los avisos, así como alto en sensibilidad, pero de todas maneras, trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y que acá Odette Mañet nos invita a hacerlo desde la empatía, ni más ni menos. Muchas gracias, Odette, por venir a la radio. A ti, muchas gracias. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya